aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo para mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado las carreras, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Amén. Bueno, hermanos, esto es una bella carta que nos dejó Pablo, no solo a Timoteo, sino a todos nosotros, los que amamos al Señor, y nos deja una promesa muy bonita que es que nos tiene guardada la corona de justicia. A todos los que amamos al Señor, esperamos esa corona y también nos exhorta el Señor en pelear esta buena batalla, en tener fortalecida nuestra fe. Bueno, hermanos, vamos a orar. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado, por nuestras vidas, por nuestra salud, por nuestras familias. Gracias, Padre, por tu infinito amor, por tu inmensa misericordia para con todos nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta bella palabra, por esta bella enseñanza, porque sabemos que te amamos, Padre. Esperamos esa corona, Señor, y ayúdanos, Padre, a pelear esta buena batalla y a tener fortalecida nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, por eh, la vida de nuestros hermanos y reunidos, todos los que están conectados en este hermoso servicio en esta mañana. Y también te pedimos, Padre, que nos bendigas en este primer día de la semana, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu infinito amor, por tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo a sacrificarse por nosotros, Señor, a morir por nosotros, a darnos salvación. Y así bien tenemos esperanza en Él, Señor. Padre, en esta mañana quiero agradecerte especialmente por la vida de nuestro hermano Pedro, quien ha contraído este virus, Señor, y te quiero agradecer, Señor, porque tú ya estás obrando en él. Tú ya estás obrando en su vida y en su salud, Señor, y lo vas a sacar adelante de este percance, de esta dificultad, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuando con la alabanza de esta mañana, después de esta lectura de esa bella oración, vamos a continuar con otro canto más. Cantemos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno
digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Vamos a cantar En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostróle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Después de ese canto, vamos a continuar con la cena del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a tener el momento de la cena del Señor. Hoy, primer día de la semana. Por tanto, es un día para, como dice la palabra del Señor, es un momento para que nos probemos a nosotros mismos, para que podamos comer del pan y podamos beber de la copa del Señor. Entonces, para recordar este hermoso momento y recordar cómo debemos de participar de la cena del Señor, los voy a invitar a que leamos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Vemos que ahí podemos encontrar una pequeña instrucción de cómo hoy, primer día de la semana, vamos a participar de este gran servicio, de este gran momento, como lo es la cena del Señor. Dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si bien, hermanos, la palabra del Señor nos está guiando, nos está diciendo de que ahora que vayamos a tomar de ese pan, vayamos a comer del pan, nosotros debemos recordar que este pedazo de pan simboliza el cuerpo del Señor. Ya no debe pasar por nuestra mente cualquier otro pensamiento, sino de solamente hacer memoria, como dice en final de cada versículo. Por ejemplo, el 24 dice, haced esto cuando participábamos de la cena del Señor, cuando comíamos del pan, lo hacíamos de una manera y se nos reconozca de que en este momento nosotros cuando comimos del pan, lo hicimos de una manera digna, lo hicimos recordando el sacrificio, lo hicimos recordando que ese pedazo de pan, ese trozo de pan, representaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, los invito a que oremos por este pedazo de pan que hoy representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito Padre y alabado seas por los siglos de los siglos. Queremos pedirte que bendigas este pedazo de pan que hoy simboliza, oh Dios, ese cuerpo de tu Hijo. Queremos pedirte que nos ayudes a recordar ese momento en el cual nuestro Señor Jesús fue llevado a esa cruz del Calvario para pagar esa deuda de nuestros pecados. Padre, permítenos tomar de este pedazo de pan de una manera digna, recordando que ese pedazo de pan nos hace memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesús crucificado en la cruz del Calvario. Permítenos, oh Dios, comer de este pan a todos de una manera digna. En Cristo Jesús te oramos, te damos gracias. Amén. Comamos del pan, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. De igual manera, hermanos, ahora vamos a participar, vamos a tomar de esa copa de vino, ese jugo de la vid que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así también los invito de que
Así como participamos del pan, recordando de que ese pedazo de pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús, hoy este fruto de la vid, representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue derramada hasta la última gota en esa cruz del Calvario. Así que, hermanos, los invito a que oremos por este jugo de la vid. Oremos. Amado Dios, volvemos, Padre, a su presencia para pedirle, para suplicarle que bendiga este fruto de la vid, bendiga este vino que hoy simboliza la sangre de su Hijo amado Jesús, que representa, Padre, esa sangre que fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario, para así, oh Dios, lavar, limpiar nuestras almas, limpiar nuestros pecados. Padre, bendícela y bendice a todos aquellos hermanos que van a hacerse partícipes de ella. Oh Dios, Cristo Jesús, te oramos, te damos gracias. Amén. Tomemos el fruto de la vid, hermano. Siendo más, hermanos, gracias a todos por participar de este gran momento, esperando de que los que hayamos participado, pues lo hagamos hecho de una manera digna delante de los ojos del Señor. Los invito a que sigamos cantando alabanzas con nuestro hermano Cristian. Bueno, hermanos, vamos a continuar cantando después de haber participado en la Cena del Señor. Vamos a cantar Renuévame. Cantemos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Otra vez. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Bueno, vamos a continuar con otro canto más. Después de este canto, seguimos con la predicación de esta mañana y voy a tomar un poco de agua. Así que cantemos. Por fe en Jesús y el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, es esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación
pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, es esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, es esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. A continuación sigue la enseñanza de esta mañana. Dios los bendiga a todos. Que la paz de Dios sea con todos nosotros en este día. Hoy vamos a estudiar una oración profunda, una oración hermosa, una oración que necesitamos analizar, pues tiene mucho significado, mucha sabiduría. Así que voy a leer el texto de Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, porque es rico este texto, de mucha sabiduría, mucha enseñanza para nosotros para seguir adelante. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Dice Pablo, comienza Pablo diciendo que por esta razón también yo, habiendo oído de vuestra fe y en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias por vosotros. Es decir, Pablo aquí, como he mencionado en muchas ocasiones, la carta de Efesios es una carta pequeña, 6 capítulos, pero es robusta, mucha enseñanza. Y en estos versículos, ese corto pasaje, vemos cómo Pablo se emociona por esta iglesia, que recuerden que Pablo estuvo de acuerdo al libro de los Hechos, con los Efesios, en la ciudad de Efesios, de los Efesios, él estuvo allí casi 3 años, así que él los conocía muy bien. Ahora, él tiene ese deseo, el deseo de que ellos lleguen a conocer a Cristo.
Y yo creo que eso debe estar en nosotros también. En nosotros debe estar ese sentir de conocer más por Cristo. No podemos llegar a ser o acostumbrarnos a oír algo, a simplemente escuchar algo o leer un pasaje nada más. Necesitamos profundizar. La profundidad de la Escritura no es para uno que enseñe o que predique, que sea el pastor o el evangelista. No, la palabra de Dios es para el conocimiento de Jesucristo, del Espíritu Santo, de Dios. Entonces, comenzamos con esta frase. Por esta causa, fíjese, por esta causa empieza esta sección. Esta frase nos muestra lo abarcador de toda la carta. Es que él, en el capítulo 1, en los primeros versículos, hasta el 14, del 1 al 14, él ha hablado de temas bien profundos. Él habla de que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, de que hemos sido redimidos, escogidos, predestinados, de que hemos sido bendecidos, todo eso. Entonces dice, por esta causa, porque Dios con nosotros no fue un amor a primera vista, sino que es un amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios preparó todo esto que nosotros estamos gozando. Entonces, esta carta ofrece lo que Pablo es como siervo y escritor del Señor. Una carta tan pequeña con tanto conocimiento de Dios. Y eso lo vamos a ver en este pasaje, hablando sobre el espíritu de sabiduría y de revelación, para que Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo, nos ayude a comprender lo grande que Él es, lo inmenso que es el universo, que es un testimonio del poder de Dios. Y ese poder de Dios necesitamos que nosotros podamos hacer cosas para nuestra vida, para comportarnos, para seguir adelante. Como dice más tarde en Efesios, que debemos llegar a conocer a Cristo hasta su estatura, creciendo. No, el crecimiento espiritual no se puede detener. Entonces, la oración, esto es una oración por la iglesia desde el versículo 15, del versículo 15 hasta el 19. Y como nota, pues aquí menciono que desde la prisión, en las cartas que se llaman de la prisión, a Filipenses, Colosenses, a Efesios y la carta de Filemón, encontramos unas 4 oraciones en Filipenses capítulo 1, versículo del 9 al 11 y Colosenses 1 del 9 al 12. Estas oraciones, pues imagínense, oraciones desde la prisión. Oraciones que Pablo demuestran esa preocupación de Pablo por los hermanos. Y yo creo que eso es una lección para nosotros. Nosotros también debemos preocuparnos por los hermanos. Nuestras oraciones, hay que orar por los misioneros, hay que orar por, pues ahora por esta pandemia, hay mucha preocupación. La gente está preocupada. Yo espero que el porciento de preocupados en la iglesia no sea muy alto, hermanos, porque sí, hay que tener cuidado. En vez de preocuparnos, hay que tomar precauciones, pero hay que estar preparados. Yo no sé si lo que estamos sufriendo ahora, estamos viviendo, sea como dijo nuestro Señor Jesucristo, de los tiempos futuros, que esto él hablaba de los principios de dolores. Yo no sé si este es el principio de algo más, pero hermanos, olvidémonos y no escuchemos tantas noticias y a los expertos. Vamos a confiar en Dios. Pablo, desde la prisión, estaba preocupado por los hermanos. Esa era su preocupación. La preocupación mayor de Pablo siempre era cómo cada vez que iba a una iglesia seguía la otra y a veces regresaba con ellos, y era para afirmarlos, para que ellos pudieran seguir adelante. Esa debe ser nuestra mayor preocupación, la preocupación por los hermanos, por las iglesias, por los misioneros también, que esto los afecta duramente a ellos. Vamos a ver 2 cosas sobre la oración.
2 cositas sobre la oración. Primero, que Dios nos ilumina con su espíritu de iluminación. Valga la redundancia, nos ilumina con el espíritu de iluminación. Podemos ver en Romanos capítulo 8, ahí dice, aquí tenemos el versículo 26, dice 8:26 de Romanos, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjese qué pasaje interesante. A veces nosotros estamos confundidos. Y a mí me pasa a veces que las oraciones que hago, a veces digo, bueno, soy muy exigente con Dios, le estoy exigiendo mucho, o no sé si debo orar, o a veces sucede que uno sigue orando por lo mismo y dice, bueno, pues quizás ya debo cambiar esa oración, ¿verdad? O esa petición a Dios, porque ya llevo mucho tiempo orando por lo mismo. No, hermano, en nuestras oraciones, recuerde que cuando nosotros oramos, es como ahora mismo usted en su país o donde quiera donde estemos, agarramos el teléfono y llamamos al presidente y que él nos conteste. O llamamos, si usted le gusta el fútbol, usted llama, wow, me estoy comunicando con Messi, wow. ¿Ves? O una mujer con los artistas favoritos ahí, mira, estoy llamando a famosísimo, ¿no? Y nos alegraríamos bastante. Pero fíjese, cuando usted está orando, usted se está comunicando con Dios. Es importante. Entonces, fíjese en esto. Dios nos ilumina con el Espíritu Santo para que esa oración, si nosotros dijimos, pues, estuvimos nerviosos en una situación, una preocupación, un accidente, una enfermedad, una mala noticia, y solamente decimos, Señor, ayúdanos, yo no sé, Dios, tú, y esto y lo otro, y estamos confundidos. No se preocupe, el Espíritu Santo va a transmitir un mensaje. Él no le va a decir a Dios, mira, Dios está allá, como dice, todo nervioso, como dicen por allá, se hace un 8, se tuerce y no sabe qué decir. No, en realidad el Espíritu Santo se ocupará de que ese mensaje llegue muy positivamente a Dios. Nos ayuda, como dice el versículo que leímos otra vez, el versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando no sabemos lo que sentimos, cuando estamos muy preocupados en los trabajos, en nuestra vida, pues ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos en ¿qué? En nuestra debilidad. Segundo, sobre la oración. La iluminación debe llegar al corazón del cristiano o que alumbre los ojos del entendimiento. Es decir, la ayuda del Espíritu Santo es para que nosotros podamos entender esta relación que tenemos con Dios. Este papel que nosotros jugamos ahora de ser hijos del Eterno, que tenemos un Padre eterno. Entonces, necesitamos ayuda, hermanos. Imagínense qué bueno sería que si uno está estudiando en la universidad y está estudiando ingeniería, que es bastante difícil, o medicina, y que usted tenga de alguna manera, la universidad le provea de algún método que usted ve claramente las cosas, especialmente si es matemática avanzada, y que usted pueda visualizar y entender, especialmente si es ingeniería, que hay que ser un poco, tener habilidad de visualizar las cosas, pues que uno de momento se encuentre que, pero esto no es tan difícil. Pues mire, esa es la ayuda, esa es la iluminación del Espíritu Santo. Que nosotros no digamos, wow, ¿qué va a suceder ahora? Me contestará Dios, estaré orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, eso es trabajo del Espíritu Santo. Usted ore a Dios. Usted no tiene que, usted no es un poeta, usted es un cristiano que está luchando en medio de este mundo de preocupaciones materialistas, de maldad. El Espíritu Santo nos va a ayudar
aunque tengamos muchas preocupaciones, estemos débiles por lo que está pasando, el Espíritu Santo nos va a sostener, nos va a iluminar. Y Dios contestará las oraciones y las contestará de acuerdo a su voluntad. Pablo deseaba que los efesios, y a donde llegó esta carta, y a nosotros también, que comprendieran las grandes riquezas que tenemos en Cristo. Dice que se regocijó mucho que los efesios tenían fe en Cristo y mucho amor con todos los santos. Ahora fíjense en esto. Años más tarde, Cristo le reclama a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan, verdad, de Apocalipsis? En Apocalipsis, al capítulo 2 y capítulo 3, habla de los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y el primer mensaje va dirigido a la iglesia de Éfeso. Entonces, interesante ese mensaje, el primer mensaje. Muy interesante porque esa iglesia de Éfeso estaba bien, vamos a decirlo, en actividad. Dice en el capítulo 2, versículos 2 al 4, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, fíjese, tu arduo trabajo y su perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Wow, no puedes soportar a los malos. Dice, lo has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, noten eso, has sufrido, has sido perseverante. Wow, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando uno lee la condición espiritual, sin llegar a la última frase, que has dejado tu primer amor, uno dice, pero es que estos efesios eran unos cristianos, pero era lo mejor, era la crema. Esos cristianos eran súper cristianos. Pero Jesús, que conoce todo, encontró una faltita en una frase ahí que él dice que has dejado tu primer amor. Bueno, podríamos decir que una gran falta. En un pedacito de versículo ahí, dice que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿por qué sufrían? ¿Por qué estaban tan esmerados en el cristianismo? Lo estaban haciendo sin amor. Mire, el primer amor, y yo lo defino así, o sea, lo entiendo de esta manera, es el primer entusiasmo. Es como el matrimonio, esos matrimonios de hoy, que bueno, duran. En Miami una vez leí una noticia de un matrimonio que duró menos de un día. ¿Sí? Menos de un día. El predicador los casó a las 2, como a las 2, 3 de la tarde, terminó la boda. Y al otro día, eso fue un sábado, el domingo, al predicar, terminó el sermón, despidió a todos, o sea, saludando a todos, desfilando todos. Y ya cuando casi todos estaban fuera, él notó que en una banca quedaba la que él había casado el día antes. Y entonces le dijo, oye, pero ¿qué tú haces aquí, hermana? Pero se supone que tú estés en la luna de miel. Le dice, no, ya realmente no funcionó. Y ella estaba al otro día en la iglesia. Imagínense, yo creo que ese es el récord, ¿verdad? Pero fíjense, hoy en día el matrimonio, los trabajos igual, cuando uno empieza un trabajo, ese primer entusiasmo debe durar. No debe, por ejemplo, uno empezar, la primera semana le gusta mucho el trabajo y habla bien, y 2 semanas ya se fue de la compañía, porque lo regañaron, hicieron cualquier cosa. O sea, la cuestión es que ya no trabaja. El matrimonio hoy en día, lo mismo, ya 2 meses, 3 meses, 1 año, y ya uno oye, tienen pelea, se pelean, o ya están separados. Ahora pues, primero se separan, viven como amigos y después terminan divorciados. Y así, el primer amor, ese primer encuentro con Jesucristo, cuando nosotros nos convertimos teníamos mucha fe, mucho entusiasmo. Y poco a poco esa fe va mermando y se va acabando. Ese amor muere. Bueno, yo siempre digo en esto, que el amor no muere.
lo que muere es la pasión. En una relación, estoy hablando del matrimonio, cuando un matrimonio en un año se desaparece, se casaron porque estaban apasionados, confundieron esa pasión con amor, porque si se aman, pueden sufrir y si hay problemas pueden aguantar, pero cuando se va el amor se pierde todo. Si se va el amor, se acabó todo. La pasión puede terminar y puede seguir el amor. ¿Qué es lo que pasa con muchos matrimonios? Algunos matrimonios llegan a una situación en que amistosamente dicen, bueno, pues vamos a separarnos, pero vamos a seguir cuidando a los hijos, vamos a seguir siendo como amigos, y siguen como grandes amigos, pero en ellos ya no hay pasión, pero siguió el amor por causa de los hijos y pues de respeto. Pero Cristo encuentra que esta iglesia, ellos estaban trabajando fuerte, pero el entusiasmo, esa fe en Jesucristo, ese amor por Jesucristo se esfumó. Y eso es peligroso. Que no nos hallemos como los efesios, que llegaron a tal punto de que estaban sufriendo, haciendo mucho, pero no había ese amor por Jesucristo. Nuestro amor debe ser Jesucristo. Nosotros debemos vivir la vida con mucho amor. Es decir, cuando uno hace las cosas por amor, uno puede hacer las cosas, o sea, que le digan algo y uno lo hace por hacerlo. Para que el jefe no me moleste más. Pero hay que hacerlo con amor. Es decir, hay que hacerlo porque estimamos a esa persona que nos dice que lo hagamos. Así que esta iglesia, ellos tenían mucha fe en Jesucristo y mucho amor con todos los santos, como dice Pablo ahora, pero más tarde, poco a poco, dejaron ese primer amor, ese primer entusiasmo, ese encuentro. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo y salimos del agua del bautismo y estábamos tan felices y los primeros días veníamos todo temprano a la iglesia y después nos fuimos acostumbrando a llegar tardecito, 2 o 3 minutos tarde, hasta que después faltábamos y así. Y eso es peligroso. El primer amor debe continuar. Entonces, Pablo desea que los cristianos lleguen a comprender 4 cosas. Así que vamos a ver 4 cosas que Pablo desea que ellos conozcan. Ahora, le está hablando a cristianos. Él no le está hablando a los efesios, a los ciudadanos. Esto no es una carta para la ciudad. Esto es una carta para los efesios. A los efesios, y la carta de Efesios entendemos que se leyó en otras iglesias. Entonces, él está hablando con cristianos. Personas que conocen, bueno, que están alabando a Dios o que van a la iglesia, ¿no? Entonces, conocer a Dios, él le dijo que lo conozcan. Bueno, pues entonces quiere decir que conocer a Dios no es cuestión de ir a la universidad y estar 4 años y decir soy abogado o soy maestro o soy ingeniero. Es más que eso. Imagínense, si para ser ingeniero o otra profesión son 4 o 5 años, pues más de eso nos toca o nos toma para que podamos conocer a Dios. O sea, a Dios no es decir, bueno, yo creo en Dios. No es más que eso, hay que conocer las grandezas de Dios. Fíjese, Jesucristo, fíjense, vamos a leer, ese pasaje está muy interesante. Aquí tenemos Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, el versículo 3. Muy bonito este pasaje. Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjense que esta oración es muy famosa, muy bonita, muy educativa, en el capítulo 17 de Juan, del Evangelio de Juan, y es una oración por los discípulos. Y él está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios. Es decir, conocer a Dios es más que aceptar a Dios. Como en muchas campañas que se oye donde quiera, ¿verdad? Dice, venga Jesucristo, o conozca a Jesucristo. Bueno, pero
conocer a Dios no es como cuando uno presenta a un amigo que le dice, mira, ven, conoce a mi amigo, te presento a mi amigo, tal. No, es más que eso. No es una noche, no es un día, no es una ocasión. Conocer a Dios es permanente, continuamente, estar estudiando de la palabra de Dios, estar participando en las cosas espirituales, la oración, la lectura de la palabra. Hay que conocer a Dios a través de su palabra. O sea, cuando conocemos, o más bien algo que debemos conocer de Dios es lo eterno. La eternidad es difícil de uno comprenderla. A mí se me hace difícil en mi mente que una cosa nunca termine. Lo infinito, lo eterno, son cosas que uno tiene que meditar en ellas y asociarlas con el único que es eterno. Y entonces Pedro habla de la santificación también. Por la santificación, al ser nosotros santificados y estar en santificación, quiere decir que nosotros vamos a relacionarnos en una relación más íntima con Dios. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. Segundo, que conozcan el llamamiento y esperanza. Fíjense qué oración profunda. Yo a veces digo, yo no oro así, ¿verdad? Pero fíjense la oración de Pablo, que él ora para que esos cristianos en Efesios o en Asia conozcan el llamamiento y esperanza. O sea, nosotros no es cuestión de que, bueno, me bauticé. No, es cuestión, el Señor nos ha llamado. Imagínense el proceso de usted llegar a ser parte de una compañía. Usted primero tiene que estar buscando trabajo, ir a llenar una solicitud, esperar que lo llamen, una entrevista, ahora los llaman por teléfono primero, después lo entrevistan por teléfono otra vez, después presencial y después ya cuando es la tercera o la cuarta, pues va con el gerente, con el grande y después viene la oferta para ser empleado. Bueno, para ser cristiano, nosotros como cristianos es el llamamiento. O sea, no es que Dios nos llamó a su reino y nos puso ahí y nos dio y tenemos un número como el número de seguro social o una marca o lo que sea. No, es más que eso. Es un llamamiento. Quiere decir que el Señor nos ha llamado como en una empresa que a ti te llaman para que tú seas ingeniero, para que tú seas un doctor, para que tú seas enfermero, para que seas un maestro. Es decir, tú eres algo en el reino de Dios y tienes unas responsabilidades. Y la esperanza, ¿por qué la esperanza? Porque mira, la esperanza dice que lo último que muere o se acaba es la esperanza. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Fíjese cómo la esperanza y la unión de estos dos conceptos, el llamamiento y esperanza. Nuestra esperanza es en la segunda venida del Señor. Pero vamos a leer un versículo, eso lo menciona Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Pero vamos a leer Primera de Juan, que está muy bonito este pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, noten esto, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que nosotros, como Pablo menciona en la segunda carta a los Corintios, creo que es el capítulo 3, si me acuerdo ahora de ese pasaje, que dice que nosotros nos miremos en un espejo para que seamos transformados. La palabra de Dios es el espejo donde usted se puede transformar. Y cuando usted estudia la palabra y cuando usted digiere esa palabra, esa esperanza crece. Y nosotros vivimos porque, no para vivir bien aquí, porque vamos a estar con Jesús, porque Él viene por nosotros, Él regresa por nosotros, esa es nuestra esperanza. Y Él dice, y Él mismo dijo, yo me voy a preparar lugar para ustedes. Y hermanos, esa es nuestra esperanza y eso nos purifica. Tercero, que conozcan las riquezas de Dios. Fíjese eso, que conozcan. Él está orando y nosotros debemos orar por lo mismo,
conocer las riquezas de Dios. Muchas veces nosotros tenemos como una fe seca, una fe que decimos, bueno, pues yo creo en Dios. Bueno, yo voy a orar a Dios para que me quite este dolor o esta enfermedad, o para que me ayude en este problema. ¿De veras? ¿Trata a tu mujer así? Bueno, yo creo que mi esposa me puede cocinar. Yo creo que me puede planchar. Sí, te va a durar poco. No podemos tratar a Dios como si fuera un compañero de trabajo o un vecino. A Dios hay que enamorarnos de Dios. Hay que servir a Dios. Así como a las esposas o los esposos los tenemos que tratar bien porque son nuestros compañeros, nuestras compañeras. Pues entonces a Dios no hay que decirle, Dios, dame esto, dame aquello, Señor, estoy muy mal, necesito un trabajo, por favor. No, hermanos, hay que conocer las riquezas de Dios. Dios es más allá que un nombre. El nombre de Dios en hebreo, Jehová, significa que Él es vida en sí mismo. Es decir, que a Dios nadie le puso en la mano para que, como un bebé, para que respire y viva. Fíjese, solo Cristo puede hacer algo tan insólito que comparta su herencia con pecadores. Somos coherederos. Coherederos. Somos coherederos. O sea, que Jesucristo, la gloria de la herencia de los santos. O sea, riquezas de Dios. Somos ricos. O sea, Dios es rico, súper rico, pero Él quiere que nosotros seamos lo mismo. Y las riquezas de Dios son muchas cosas, hermano. No pensemos que porque tenemos un buen trabajo, porque conseguimos un carro, porque lo que queríamos se nos dio hoy y nos sorprendemos muchísimo, que esas son las riquezas de Dios. No, las riquezas de Dios, es más, voy a decir esto, las riquezas de Dios no tienen que ver nada con lo material que usted tenga. Las riquezas de Dios son de Dios, no son cosas materiales. Eso, como dijo nuestro Señor Jesucristo, buscar el reino de Dios primero y después todas las cosas serán añadidas. Pero esas no son las riquezas de Dios. Las riquezas de Dios que habla Pablo es como el shalom que hablan los judíos, el shalom, la prosperidad que viene de Dios. Como dijo el proverbista, la bendición de Jehová es la que bendice, la que aprovecha y no acarrea tristeza. Las bendiciones de Dios es esa prosperidad espiritual, es ese optimismo que debe haber en nosotros. Es decir, nosotros debemos mantenernos vivos para poder llegar donde queremos llegar, a ser como Cristo, a la estatura de Cristo y a esperar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuarto, llegar a conocer el poder de Dios. Mire qué interesante. Recuerden otra vez que Pablo está diciéndole a cristianos que quizás tenían 10 y 15 años como nosotros, conocer el poder de Dios. Bueno, quiere decir que si Pablo está orando por una situación allá a los Efesios, en Asia, era que quizás ellos hacían las cosas, pues, pero como que pues hacían y se mataban trabajando y sufriendo, como dijo Jesucristo allá a la iglesia de Efeso en Apocalipsis. Ha sufrido mucho, ha trabajado, ha soportado a los malos, pero hay que llegar a conocer el poder de Dios, porque como dijo Pablo, no yo, sino el poder de Dios en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, nosotros no vamos a necesitar o más bien, no necesitamos el poder de Dios simplemente cuando estamos enfermos o cuando no tenemos trabajo. El poder de Dios es para siempre, todos los días lo necesitamos. Entonces, al compartir su herencia, Dios nos ha mostrado que nos ama. Cristo fue a prepararnos un lugar en la casa de su Padre, lo cual fortalece nuestra esperanza. Entonces, el poder de Dios es para que nosotros podamos seguir adelante, podamos llegar a conocer más ese poder, que es lo que nos va a ayudar a nosotros triunfar. Llegar a conocer el poder de Dios. Continuamos con el poder de Dios. El poder de Dios fortalece nuestra fe en sus promesas y podemos decir como Pablo, desearía morir y estar con Cristo. Y eso es un hecho de fe, si podemos decir como Pablo, que deseamos la muerte y unirnos a Cristo. Si queremos salir de este mundo, si anhelamos salir de este mundo,
verdaderamente estamos expresando fe. Entonces, pensemos de esta manera. ¿Necesitamos el poder de Dios? Nos preguntamos eso. ¿En verdad necesitamos poder de Dios para disfrutar? Digo esto, para disfrutar y manejar las riquezas de Dios, necesitamos sabiduría y el poder de Dios. ¿De qué nos serviría si tenemos una gran herencia y estamos débiles o enfermos? Ahora, voy a leer un pasaje de mucha sabiduría y lo encontramos en Eclesiastés capítulo 6. Hay un mal, 1 al 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y que es muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero no le da Dios facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Y qué gran sabiduría nos presenta aquí a Salomón, el escritor de Eclesiastés. El poder de Dios lo necesitamos para que nosotros disfrutemos las riquezas de Dios. Tener muchas riquezas y no saber manejarlas es pérdida. Pero Dios nos ha de dar sabiduría y nos da poder para que nosotros tengamos una vida rica. Lo mejor, siempre uno dice que lo mejor es que tener salud, pero hay que añadirle a la salud, hay que añadirle prosperidad, cosas espirituales, porque de tener salud, bueno, pues tenemos mucha salud, nos vamos a engreír. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Como decía Santiago, hay de los que dicen mañana vamos a ir allá y vamos a edificar en aquella ciudad, esto y lo otro, cuando no sabemos el día que morimos, el día de nuestra muerte. Así que, hermanos, muy importante que el poder de Dios lo necesitamos para disfrutar las riquezas, sus riquezas. Otra vez nos hacemos la pregunta, ¿por qué necesitamos el poder de Dios? Si hemos recibido una herencia tan grande de Dios y la vamos a administrar con nuestras fuerzas y sabiduría humana, es semejante a poner en las manos de un niño una bomba atómica. O sea, si nosotros tenemos una gran herencia, todas las cosas que Dios nos dé, nos puede dar, sin sabiduría, hermanos, sin poder de Dios, sin el poder de Dios, eso sería como tener quizás un tanque de guerra y no saber manejarlo. Pues ahí está, ahí se pudo. Entonces, vivimos en un cuerpo débil. Por eso también, otra razón por qué necesitamos el poder de Dios. Vivimos un cuerpo débil, frágil y sujeto a pasiones carnales. Dice Mateo capítulo 26, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y por eso necesitamos el poder de Dios, porque vivimos en un cuerpo y hay mucha debilidad. El poder lo necesitamos siempre, todos los días. Bueno, otra vez, ¿por qué necesitamos el poder de Dios? Porque existe un ejército maligno que su único propósito es destruir las riquezas que ya Dios nos ha otorgado. Nosotros estamos en una guerra. Nosotros estamos luchando. Es una guerra que es constante. Por eso necesitamos el poder. Porque no podemos dar un paso atrás. Satanás lo que quiere es destruirnos. Satanás quiere, como león rugiente, dice la palabra, que como león rugiente está buscando a quién devorar. Entonces necesitamos el poder de Dios. Entonces, hermanos, el poder de Dios se manifestó en la resurrección de Cristo. O sea, Dios ha hecho muchas cosas. Jesucristo hizo muchos milagros. Pero el poder de Dios se demostró en resucitar a su Hijo. Y en el poder de la resurrección, porque nosotros también, eso es como una promesa para nosotros, que nosotros hemos de resucitar, pero ¿resucitar con qué? ¿Con quién? Con Jesucristo. Jesucristo fue glorificado y exaltado después que resucitó.
Jesús es sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Cristo resucitó para ser divino, porque Él regresó a la divinidad, a sentarse a la diestra del Señor en el trono de Dios e interceder por nosotros. Y aquí concluimos, hermanos. Pablo dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32. ¿Cómo podemos tener el poder y riqueza de Dios y estar sentados en lugares celestiales? Recuerden que en la carta a los Efesios ese tema es central, muy importante. Está que Dios nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Entonces, para esto, ¿qué es lo importante o qué es lo que se necesita? Una conexión vital entre allá y acá. Hoy en día las conexiones son muy efectivas. Esto del Wi-Fi, la Internet, es una cosa increíble. Pero nosotros tenemos una conexión mucho mejor. Jesús, la cabeza, la iglesia, el cuerpo. La cabeza, Cristo. Nosotros, el cuerpo de Cristo. Efesios 1, versículos 22 al 23. Fisiológicamente, la cabeza es la que controla el cuerpo. Y Cristo nos controla. Con Cristo, hermanos, tenemos todo. Y sin Cristo, nada. Hermanos, una gran bendición para nosotros que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y que Dios nos ha hecho sentar con Cristo en lugares celestiales. Que Dios les bendiga y que tengan un día lleno de bendiciones. Bueno, hermanos, finalizando excelente enseñanza, vamos a continuar con un canto más y después la despedida. Así que los invito a todos a que cantemos ¿Qué me puede dar perdón? Cantemos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a tus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, hermanitos, aquí vamos a culminar entonces nuestro servicio de hoy. Qué bendecidos hemos sido hoy por este servicio, qué alegría
compartimos estos himnos, compartimos esa gran linda cena donde nos acordamos cómo la sangre nos limpia, la sangre de nuestro Señor nos limpia de todo pecado, hermanos. Qué gran bendición. Y después el hermano, qué banquete nos dio hablándonos de las riquezas que nos ha dado espirituales nuestro Señor. Y bueno, estamos llenos, estamos como se dice, como después de una gran cena. Y bueno, hermanos, quiero que hagamos una pequeña oración antes de culminar. Oren conmigo, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias porque tú nos has amado de una manera increíble, Señor. Dice la palabra que amaste tanto al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito para que fuéramos salvos, Padre. Y tenemos esa esperanza de vida eterna, tenemos esa comunión entre hermanos, tenemos todas esas bendiciones, Padre. Y bueno, estamos llenos, Padre, de tu Espíritu. Bendícenos esta semana, protégenos de todo mal, guíanos en todo. Y Señor, que todo lo que hagamos, Padre, sea agradable a ti. Todo, Padre, para tu gloria, Padre Santo. Gracias por todo, bendícenos y protégenos. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que tengan una linda semana. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Que el Señor los bendiga.